Radio WAPS 1180 AM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Dosis Filosóficas. El tema del día de hoy es los renglones torcidos de Dios. Mi nombre es Italia Silva y saludo a mis compañeros. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gustosa estoy de que estemos acá compartiendo una tarde más de Dosis Filosóficas. Mi nombre es Arely López. Muy buenas tardes, también yo se las deseo. Mi nombre es José León y extiendo mi agradecimiento de estar un jueves más en este su programa de Filosóficas. Y hoy tenemos una invitada especial, muy especial, no, por muchas razones que serían totalmente vicioso extendernos de por qué nos llevamos todo el programa. Absolutamente. Malay Cota, vas a extender una pequeña semblanza. Pues Ana Malay Cota es una invitada asidua de Dosis Filosóficas. De hecho, ella nos hace la deferencia de abrirse un espacio en su ocupadísima agenda. Cada semestre nos acompaña y estamos muy agradecidos de que en esta ocasión está acá con nosotras abriendo con todo el semestre, ¿no? Muchísimas gracias. Ya comenzamos clases en línea en la universidad y entonces, bueno, también continuamos con las actividades en radio. Ana Malay es profesora en nivel medio superior y superior. Es una profesora no solo de filosofía, sino de temas de estética y maestra de danza también. Entonces, bueno, además del cultivo de sus facultades académicas, tenemos acá una especialista en estética que practica, ¿no? El arte de la danza. Y por eso nos pareció muy pertinente invitarla para hablar de esta temática de los renglones torcidos de Dios. Bueno, Pues muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho compartir el espacio con ustedes. Siempre, como dice Arely, cada semestre hago lo posible por asistir al menos una vez. Y cada vez que he venido al programa con ustedes, la verdad es que se pasa el tiempo volando. Siempre hay mucha participación de la audiencia también. Y bueno, creo que podemos hacer diálogos muy nutritivos. En este caso, pues vengo un poquito fuera de mi elemento, pero me encanta hablar de torceduras. Entonces, vengo a disfrutar el rato con ustedes y espero que la audiencia también la pase bien. Me echaron muchas flores. Obviamente me las merezco. Como todas las personas merecemos flores, ¿no? Si no hay belleza en la vida, no tiene sentido vivir. Tal cual lo dijo Paloma en La elegancia del erizo, ¿no? Voy a suicidarme, entonces antes de suicidarme voy a buscar si acaso hay en la belleza algún sentido de que yo siga viva. Y por supuesto que lo encuentra. Entonces, flores para todos. Y de este programa saldrán flores a pesar de la temática, ¿no? Sí, porque está bastante provocativa la temática. ¿Nos gustas platicar un poco de esto, Italia? sí, el tema del día de hoy lo elegimos porque yo les platicaba de este libro que revisé, una novela de Torquato Luca de Tena, que se titula Los renglones torcidos de Dios. Esta novela es de 1974, me parece, 79. El caso es que Torquato de Tena, para escribir esta novela, se inscribió en un hospital psiquiátrico durante 18 días para poder conocer acerca de todo esto que se desenvuelve dentro de un hospital. ¿Como paciente? Sí, se metió como paciente 18 días. Supongo. Sí. Wow. Entonces, al momento de escribir este libro, se inspiró en sus compañeros enfermos y los enfermeros también. La novela es muy interesante. Trata de Alice Wood, que es la principal, la protagonista. El libro de que te atrapas en el oscuro. He leído muchas críticas sobre este libro y al parecer es muy bueno. Bueno, Torquato de Tena, al hablar de los renglones torcidos de Dios, se refieren a los errores de la naturaleza.
O sea, al momento de Dios, los primeros 7 días de crear el mundo, sus primeros renglones torcidos fueron las personas, en este caso, con enfermedades mentales, enfermedades psicomotrices, enfermedades de todo este tipo. Entonces, yo les proponía este título para este programa porque hay una escena en un capítulo aquí en donde a la protagonista la meten en la jaula, que es donde están los pacientes que no pueden salir, que es donde estaban los pacientes que solamente están sentados en una silla mirando a la ventana, pacientes que babean todo el tiempo, que no usan calzones porque se hacen pipí y defecan en sí mismos todo el tiempo. Entonces me vine a la idea pues de si las personas normal en una sociedad, cómo vemos el mundo y cómo lo ven las personas que tienen esquizofrenia o que tienen neurosis o que tienen psicosis, lo que sea, pues cómo lo ven estas personas que están en la jaula, estos otros de los que no vemos o sí, pues o sea, que no es lo principal. Entonces la idea del programa el día de hoy, Los renglones torcidos de Dios, es hablar de lo otro, de lo marginal, de lo subalterno. Y bueno, no sé si quién quiere abrir boca. Hasta se emocionó, wow, qué impresión. Yo nomás quiero hacer un comentario así como primera aproximación. Estaba pensando, y justo lo dijiste, o sea, es invisible. No es que no esté, no es que no exista, es que no se muestra. Está al margen. Y yo pienso, por ejemplo, en esta idea, en este miedo horrible de ir al psicólogo, o sea, generalizado, pues no estoy hablando de mí, sino en general, padecer algún tipo de depresión, por ejemplo, también es considerado hasta vergonzoso. Cualquier cosa que no sea considerado normal es considerado vergonzoso. Entonces estaba pensando también un poquillo en ello, como esto otro, que en realidad es más común de lo que mucha gente quisiera aceptar, aparece también. Yo pensaba en qué tan inclusivos somos. Por ejemplo, en políticas públicas, o sea, cuando se hacen, cuando se renuevan cosas, qué tan inclusivos somos, o sea, qué tan dentro está esta parte, sí, pues. Yo quisiera comenzar, y tratando de juntar un poquito todas las inquietudes estas, y un poquito también lo que dice José. Yo revisé un texto que pensé que iba a estar completamente ajeno, pero resulta que tiene muchas respuestas de lo que de los cuestionamientos que surgen de esta obra. El autor que yo revisé se llama David Le Breton, es un antropólogo y sociólogo francés que está vivo, cuestión que es muy importante. De hecho es joven. Eso está vivo y es joven. Es joven, pues joven en los términos en los que estamos acostumbrados a leer a nuestros autores, porque el señor nació en el 52, significa que todavía está menor de los 70 años, sí. Es un muchacho, ¿no? Es un muchachón. Es un puberto. En las ciencias sociales y en las humanidades está en su punto. Sí, está en su punto. Es francés. Y la obra que yo revisé es relativamente también nueva. No es tan nueva como me gustaría, es de los 90s, pero es de sus obras más importantes. Y justamente cuando estaba estudiando al respecto de él, este es un autor que en la materia que yo impartía, ya no le imparto, de antropología filosófica, lo revisábamos mucho. Es un autor que tiene obras, su última obra salió hace un año, cosa que yo desconocía, y que voy a empezar a procurar más porque su postura es sumamente interesante. Él trabaja los asuntos antropológicos desde el cuerpo, y no desde el cuerpo como una idea nada más, sino el cuerpo como una materia, como principio material de la existencia y principio material del mundo, porque hablamos del mundo solamente en términos humanos, ¿no? Entonces, esta humanidad del mundo surge desde el cuerpo y por eso es importante comprender cómo existimos en él. Entonces, habrán culturas, dice David Le Breton, que definen el cuerpo de distintas maneras. La definición del cuerpo siempre atiende a una espacialidad, una temporalidad, una cultura, etc. Y entonces hay culturas que son que habitan en sus cuerpos
y existen dentro de sus cuerpos y sus cuerpos son parte de todo, o sea, están integrados al mundo desde el cuerpo, y hay otras culturas donde estamos bien lejos de nuestro cuerpo. La cultura occidental en general es una cultura que intenta lo más posible desvanecer su existencia corpórea. Y yo antes de leer a Le Breton le echaba la culpa al cristianismo. De hecho, le echaba la culpa a Platón. Desde que Platón dice que el cuerpo es la prisión del alma, dije yo, ahí se rompió la existencia física de los seres humanos para emplazarnos a otro plano. Pero David Le Breton dice que no, dice que incluso en la época medieval, o sea, si tú revisas textos medievales de literatura, los cuentos, las novelas están llenas de gente que eructa, que vomita, que se pedorrea, esa es la palabra que usa Le Breton. Comen, incluso los romanos, ¿no? Comían hasta que vomitaban y luego seguían comiendo. Muchas veces esos bacanales terminaban en orgías. Entonces, en realidad el asunto del cuerpo era algo que no le causaba ninguna vergüenza, ninguna pena, ningún escozor a nadie, porque parte de vivir en un cuerpo es todo eso. Claro. Entonces, él piensa o él dice en su obra que el temor hacia el cuerpo o la vergüenza o el recato es parte del pensamiento moderno, y que la modernidad nos hizo pensar en alejarnos de la animalidad, y parte de alejarnos de la animalidad es dejar de lado todo aquello que es del cuerpo, que no está relacionado con la inteligencia, con la razón, y entonces empezamos a dejar de lado la pipí, la popó, los mocos, el sudor, la saliva, y todo esto lo traigo a colación justamente porque Italia ponía este ejemplo de cómo vemos o cómo nos relacionamos con personas que existen, que son individuos y tienen esta peculiaridad de no obedecer, de que sus cuerpos no obedezcan a la parte racional de su cerebro. No controlar sus fluidos, ¿no? Y una forma muy clara de ver que una persona no obedece a la racionalidad es el no control de los fluidos, de los esfínteres, de los olores y de todo eso que es parte del cuerpo. Entonces, Le Breton dice que la corporeidad o habitar un cuerpo es sumamente importante. Y nos dice mucho de las emociones, de los lenguajes, de las formas de interacción social. Y entonces el control del cuerpo se asume ya inconsciente e involuntariamente como una forma de civilización, como una forma de estar viviendo en sociedad de manera ordenada, tranquila. Y habla él de la palabra higiene. La palabra higiene se vuelve medular en la interacción social. Y dice él, curiosamente, lo que entendemos por higiene es el olvido del cuerpo, ¿no? Entonces, hay un capítulo muy interesante que es sobre eso, cómo borramos nuestro cuerpo para poder interactuar en sociedad. Dice él, y da una definición muy interesante médica de varios autores que dicen, nosotros solemos pensar, o estas definiciones dicen, la salud es habitar en un cuerpo como si el cuerpo no existiera, o estar en un cuerpo donde los órganos no se hacen presentes, y entonces el cuerpo comienza a existir desde el malestar. Y dice, ¿en qué momento sentimos un malestar próximo sin pensar en la enfermedad, ¿no? Que te duele el estómago y te acuerdas que tienes un estómago. Te duelen los pies y te acordaste que ahí están. Dice, un lugar bien común es donde se borra lo que nosotros hemos pensado que es normal, que es el espacio personal, el espacio individual, y es el transporte público. Tú te metes al transporte público y hueles axilas, hueles alientos, incluso escuchas a la gente, ¿no? Si se ríen muy fuerte es como que falta de respeto, ¿no? La gente que va gritando, la gente que se te pega, la gente que te toca, que van sudando, que te toquen, deja tú que te toquen, ¿no? Puedes asumir que en el transporte público va a haber mucha proximidad, pero si están sudorosos, si están pegostiosos, entonces esos momentos son en los que te das cuenta que los cuerpos existen.
Y no solo que son existentes, sino que han fracasado en su compromiso social de estar invisibles, de haber sido borrados. Entonces el cuerpo se manifiesta siempre como un malestar. Y entonces, ¿dónde observamos esos malestares más claramente? En todas esas personas que no tienen cuerpos como los nuestros, que no los pueden borrar. Y entonces Le Breton habla de las personas con discapacidad, habla de las personas con problemas mentales, habla de los ancianos, habla de los enfermos y habla de todas esas situaciones excepcionales en las que estas personas ya no pueden de principio invisibilizar sus cuerpos. Entonces, cuando un cuerpo no nos es invisible, nos es sumamente incómodo. Y el ejemplo del transporte público es así como, de verdad, odio tu cuerpo visible ahí, ¿no? Tu cuerpo manifiesto en tu olor, en tu calor, en tu producir energía, o sea, no me gusta, aléjalo de mí. Entonces, parte de la integración social es ser invisible en cuerpo y parte de entrar en problema es este cuerpo si nos es visible, ¿qué hacemos con él? Y entonces tratamos de que, por ejemplo, las personas con discapacidad, dice David Le Breton, tratar de que sean como nosotros. Tratamos de que las personas con problemas mentales estén recluidas en cierto lugar, porque nos causa mucha incomodidad que un cuerpo esté ahí cuando debe ser invisible y no lo pueden controlar. O sea, una persona con este tipo de problemáticas no puede decidir borrarse a sí mismo. Entonces, dice David Le Breton, nosotros normales tenemos dos opciones para lidiar con eso. Uno, la comedia. Dice, siempre la comedia, siempre el chiste, siempre el humor va a ser una herramienta para darle ligereza a eso que nos pesa tanto. Siempre. O sea, entonces si te echas un pedo, pones ejemplo, lo vuelves chiste, todo el mundo se ríe y entonces puedes dejar de lado que tu cuerpo no te obedeció, que tu cuerpo es molesto, que tu cuerpo no sigue las reglas de interacción social. Lo otro, hacia asuntos más complejos, es lo ignoro. Vamos a ignorarlo y entonces lo mejor que puedes hacer ante una situación vergonzosa, dolorosa o difícil que se manifiesta es no voy a hablar al respecto y entonces el problema va desapareciendo de lo público, aunque siempre está aquí. Pero no hablar de ello es importante para nosotros poder lidiar, pero no es lo mejor. Y es por eso que cuando una persona, una familiar o alguien cercano a nosotros tiene un problema de cuerpo, nosotros tratamos de no hablar al respecto, ¿no? O sea, no le preguntes porque es doloroso, es algo íntimo. Te automarginas porque estás solo. Exactamente, o sea, y por eso todo esto que decíamos al principio de la marginación, de lo alterno, es parte de nosotros no lidiar con los problemas, o sea, no con los problemas, sino no lidiar con algo que es nuestro, de todos nosotros, pero algunos tenemos las herramientas de invisibilizarlo y otros no. Y entonces, perdón, se me va a ir el rollo. Entonces, dice David Le Breton, ya tomé mucho la palabra, pero si no se me va a ir. Entonces, el asunto es, y el problema es, ante todas estas situaciones de lo otro, es que nos es sumamente incómodo, lo tenemos que borrar, es obligatorio para que la sociedad funcione, porque lo contrario sería que asumiéramos nuestros cuerpos. Y entonces lo que se crea al respecto de quizá algo que estamos viviendo ahorita es tratar de buscar la manera más positiva de ver nuestros cuerpos, de habitar en ellos, pero todo el discurso actual que surge del cuidado del cuerpo, de no marginarte de tu cuerpo, de regresar a estar en contacto con él, lo que ha creado es una falsa cultura de elogio a las formas atléticas, a las formas lisas, a la juventud, a la cosmética. Eso es lo que dice David Le Breton. Queremos regresar a nuestros cuerpos, nuestras sociedades son cada vez más conscientes de no alienar al otro, de no excluir al otro, pero no hemos encontrado la manera
de regresar a los cuerpos, de entendernos como cuerpo, y entonces ahorita estamos trabajando en la inclusión desde una perspectiva muy cosmética, muy superficial, muy banal, y entonces ya, o sea, no le hemos abonado nada al asunto, sino que lo transformamos en otra cosa. Y él dice, es impresionante cómo en este querer regresar al cuerpo, lo que hicimos fue generar espacios exclusivos para eso. Entonces los gimnasios, mi hora de ejercicio, es la forma en el que el cuerpo te está diciendo, hey, ponte en contacto conmigo. Pero entonces, él dice, nuestra forma de vida moderna es incompatible con un regreso al cuerpo. Y entonces lo que hacemos es tratar de compensar por estas horas en las que hacemos ejercicio y en realidad lo hacemos por esta idea de que el regreso al cuerpo es más cosmética que en realidad una exigencia material, corpórea, física, en la que nosotros hemos estado tratando de borrar. Y entonces ahora la salud se convirtió en lo joven, lo bello, lo lisito, lo bronceado y un montón de adjetivos que tampoco nos ayudan a solucionar el problema del otro que nos causa incomodidad. Pues en lugar de hablar de salud, o sea, la gente que, en lugar de hacerlo por salud, lo hacen, o sea, operaciones, cuando se meten cosas, se operan el cuerpo, o sea, ni siquiera es por salud, es por estética. Y un cuerpo puede estar operado, pero no puede estar sano, pues así se vea muy bien por fuera. Así es. O pone el ejemplo también de Breton de los bodybuilders, ¿no? De todas estas personas que encontraron en el trabajo del cuerpo, pues una forma más de alienación, porque en realidad no es un asunto de regresar a tu cuerpo, sino de esculpirte de tal manera que sea placentera, y además dice, o sea, nosotros le hemos llamado a esto liberación del cuerpo. Te autoproduces. Pero en realidad lo que hace esa liberación del cuerpo es una liberación del cuerpo a ciertos espacios, no puede ser en cualquier lugar. Libera tu cuerpo aquí, ¿no? Hacia allá. Hacia allá. O sea, no puedes liberar tu cuerpo en la escuela porque es la escuela. O sea, no liberes tu cuerpo en tu trabajo porque respeta, o sea, el ambiente profesional. Libera tu cuerpo ahí, ¿no? En esos espacios y libéralo así. O sea, haz ejercicio aquí, haz estos ejercicios, come estos alimentos, convive así. Y nada de eso tiene que ver con el problema de fondo que es todos somos un otro, pero hay otros que no son incómodos. Y entonces termina ese otro siendo recluido en espacios específicos donde no nos causen incomodidad. Marley, me voy a atrever a interrumpirte. Perdón. Porque me llamó mucho la atención hace ratito que decías, antes de que se te fuera el rollo, yo que te conozco, así, cuando decías que, siguiendo a Le Breton, que hay quienes no tienen las herramientas, ¿no? Que hay herramientas para borrar el cuerpo y hay quienes las tienen o las tenemos o como quieran y hay quienes no las tienen. Pero me pongo yo a pensar, porque es un tema que tú y yo hemos hablado en múltiples ocasiones y que ya, por ejemplo, con José León comienzo a platicar, ¿qué hay de quienes no quieren las herramientas? Es decir, hablando un poco de las personas en situación de calle, que ya lo hemos platicado nosotras en muchas ocasiones, del cómo un indigente, según la lógica de la normalidad, sería un indigente porque alguna situación lo hizo caer en desgracia y entonces se convierte en un desposeído que está mendigando en el día a día poder comer algo de pan, pero si esa persona tiene la oportunidad y los recursos y se sobreentiende en la normalidad que va a querer integrarse a lo que somos como ciudad, ¿no? Como civilización.
Pero ¿qué habría? O sea, es como la gran cuestión, ¿no? ¿Qué hay de estos que no? Para mí esos serían unos de los renglones torcidos de Dios, o sea, volviendo como un poco a la metáfora, ¿no? Al título del libro. Justo estos que no solo no pueden, sino que no quieren. Y que hay muchísimos testimonios al respecto de indigentes que agarran y dicen, es que yo no quiero participar de esta basura porque esta sociedad de es Diógenes no vas a estar hablando. Ajá, así, ¿no? Porque esta sociedad, esta civilización es una porquería y no voy a participar de esto. Y muchos videos hay, ¿no? Y es una doble anormalidad, porque primero está la situación de calle y la segunda es no querer regresar a esta que no es gratuita la situación de calle, Ajá. pues, ¿no? Que es elegida. Y hay un principio de mala fe, creo que también está ese lado. O sea, creo que creo que son problemas que se creen zanjados porque se cree que se tiene una respuesta. Se cree, o sea, como ya se tiene una respuesta, no hay más que hacerle. Ya está solucionado. Si alguien está en situación de calle es porque, y únicamente y nada más, porque abuso de drogas. Fin. No tiene que ver con enfermedades mentales, no tiene que ver con condiciones de pobreza. O sea, es que ni siquiera es pobreza, es peor que la pobreza. O sea, ni siquiera puedes alcanzar a agarrarte con el fin, estás en la calle. Estás en la calle, estás literalmente en la calle. Esa es tu locación, somos seres de locaciones y tu lugar es la calle. Y si tú entras a un café te van a mirar feo. Pero Y te van fíjate a sacar a cómo... patadas y lo van a hacer y la gente va a decir, qué bueno que lo sacaron. Pero fíjate cómo es común la expresión situación de calle, no lugar de calle. O sea, hasta en el lenguaje común creo que no solo refiere a la localidad, sino al posicionamiento no solo territorial, sino de acceso a las herramientas, ¿no? Para poder borrarte, para poder integrarte, para poder asimilarte en un todo, ¿no? Y ese es un asunto bien difícil. Le Breton lo habla con los ejemplos de la ceguera. Ok. Pero voy a regresar a la situación de calle. La obligación es que el otro se vuelva símil a la mayoría, Claro. ¿no? Que sea capaz de volverse a invisibilizar. Entonces, una persona con ceguera tiene que andar por el mundo como si pudiera ver. Esa es su obligación. O sea, se quiere integrar, tiene que vivir como si fuera vidente, y nosotros tenemos que vivir como si él no fuera ciego. O sea, no estorbarle, no tratar de guiarlo, sino que solo pueda andar por su camino hasta que sea una sola persona integrada, ¿no? Invisible, porque la integración es eso, o sea, que no resaltes. Y eso es lo que tratamos de hacer con la mayoría de las personas que están discapacitadas. Tratar de que tengan una formación lo más adecuada a lo que puedan alcanzar a hacer, de tal manera que vivan una vida independiente lo más que se pueda, autónoma lo más que se pueda, autosuficiente lo más que se pueda. O sea, en pocas palabras, que sean como el resto de nosotros y se vuelvan uno más. Las personas que no quieren, como los locos, los que denominamos locos, mi papá siempre lo decía, ¿no? Debe ser lo máximo ser loco, porque precisamente no te interesa integrarte a la sociedad. Un saludo al señor Tito, lo amamos. Hay un loquito que es muy famoso aquí, nosotros siempre le decíamos el Jaime Loco, pero le dicen James o no me acuerdo, tiene un nombre como en inglés, así le llaman. Y mi papá siempre decía, no le tengas miedo, o sea, una persona que está feliz en la vida sin obedecer horarios, sin obedecer ninguna estructura, no tiene interés de hacer daño. Eso es para la gente enojada. La lógica, no le veo fallo a su lógica. Ajá. Entonces, pero es como un ejemplo, ¿no? Del que está en la calle, nos causa temor, quisiéramos que estuviera en su casa. Siempre queremos meter a la casa a la gente que nos causa temor, ¿no? O sea, váyanse a otro lado. No queremos que estén invadiendo mi casa, esto es propiedad privada. Es que mira, y voy a la indigencia.
Por la casa de mis papás hubo un tiempo en el que se llenó de personas, de hombres, ¿no? Eran hombres adultos, pero todavía en edad productiva, que empezaron a dormir enfrente de las casas de esa calle, y la solución de los vecinos era siempre hablar a la policía. Esos sujetos pueden ser peligrosos, no sabemos si están drogados, no sabemos si están borrachos, y entonces es el otro incómodo. Y entonces ahí suceden dos cosas importantes. Una, por ejemplo, la postura que asumió mi papá, que es hablar con ellos, busquen trabajo, salgan de la situación en la que están, porque la ayuda es regresarte a la invisibilidad, ¿no? Ahorita estás muy presente porque estás en la calle, porque pensamos que estás sufriendo, que te está yendo mal, y ese no ser invisible te va mal a huevo, ¿no? O sea, el malestar se presenta como lo otro, y el otro presenta malestar. Entonces, lo primero que hicimos, mi papá y yo, porque yo me incluí en esa tarea de regresar a la normalidad o al bienestar a estas personas, fue armar kits de limpieza. ¿Cómo vas a ir a pedir trabajo si no tienes ropa limpia, si hueles mal, si estás greñudo, si estás sucio, si no te has lavado los dientes? Nadie te quiere, para empezar. Entonces no es ni siquiera nada más que me hace falta la comida de hoy o el taco de hoy, es que me hace falta un jabón, un desodorante. Entonces armamos kits de limpieza, y ya uno de ellos, el que le decía papá a mi papá, que lo queríamos mucho, fue y se bañó, se cortó el pelo, se puso la ropa limpia que mi papá le donó y empezó a trabajar en el mercado, ¿no? Recogiendo verduras, cargando cajas, y le pagaban con verduras que luego él iba y vendía. Y entonces para mi papá fue un éxito, ¿no? Él pudo recuperar su camino. Quienes no quisieron asumir la responsabilidad de volverse a integrar, tuvieron un solo destino: se murieron. O sea, fallecieron en muertes muy trágicas, que uno de ellos falleció de frío, tirado en el arroyo, un invierno. O sea, parecía que aquí la gente no se muere de frío, pero cuando estás alcoholizado, tu temperatura baja dramáticamente, te quedas tirado en el monte y falleció de frío. Y otro de ellos falleció atropellado por un camión, porque se acostó buscando calor abajo de un camión, como los gatitos, como los perritos. No despertó cuando prendieron el camión y le pasó por encima, y fueron muertes muy dolorosas para mi familia. Mi hermano Coyote, que sí quiso regresar a la normalidad, lo mataron a golpes, otros indigentes. Entonces pareciera que el elegir excluirte de esta regla social de ser invisible te condena al sufrimiento, al dolor, te condena a muertes crueles, terribles, dolorosas, y entonces pareciera que estamos obligados a nunca ir por ese camino. A no torcer el camino. A no torcerlo, o sea, el renglón está torcido, pero hay que ponerle una línea imaginaria con pluma, ¿no? Para ir lo más derechitos posibles. Claro. El asunto es que nosotros, como sociedad, no hemos normalizado eso. Y no tenemos la manera, todavía las herramientas para cuestionar esa normalidad, esas formas de interacciones sociales desde el cuerpo. Desde que el cuerpo de otra persona te empieza a incomodar, es como, güey, ¿por qué? Si no es el tuyo, ¿por qué? ¿Por qué la presencia anormal de otro sujeto, anormal entre comillas, te causa tanto malestar? ¿Por qué como sociedad nos causa tanto malestar ver a las mujeres protestando sin blusa, pues, con los senos al aire? O amamantando. Amamantando en el espacio público. Con pelo en las con axilas. vello corporal. Es un asunto bien complejo, porque incluso aunque tengas las ideas claras de que todo eso tiene que ser cuestionado, cargamos esta tradición, la modernidad, desde hace 500 años, y entonces uno también como individuo tiene claro el discurso de que hay que cuestionar las formas normales del cuerpo, pero resulta ser que ya lo traemos bien inscrito en el chip y no es tan fácil. Claro. Por ejemplo, yo estuve revisando una reflexión acerca de la filosofía marginal, y ahí explicaban que el problema de lo otro era porque desde que uno se introduce en filosofía hasta que
termina, fallece, lo que sea, Chango. ¿Cómo llegó? Ahí también falleces. o sea, en el momento en el que te separas de la filosofía, Es porque indigencia te la mueres, filosofía. porque dejes, como sea, el caso es que durante que te introduces hasta el final, siempre se nos van enseñando ciertas cosas, ciertos autores, como eso de casi, en México, por ejemplo, casi no se revisan filósofos vivos. O filósofos mexicanos, o sea, todo Nosotros. hasta Europa, o sea, Sí. es muy raro. Se nos enseñan a filosofar sobre la verdad, sobre el bien, sobre la virtud, Conceptos muy abstractos. pero sobre lo otro no, como por ejemplo la inmigración, la discriminación, los problemas mentales, la drogadicción, la adicción. pobreza. ¿Cómo ve el mundo una persona que no puede estar sobria? Ujú. Que depende, o sea, por ejemplo, los que están enfermos mentales dependen de ciertas instituciones para estar bien. Los que tienen adicciones, Bien. sea cual sea la adicción, dependen de ese producto, de ese fármaco, de lo que sea. Las personas indigentes dependen de que la sociedad tenga consuelo o no con ellos. La batería se está agotando. Bueno, estamos de regreso, tuvimos un pequeño error, una falla técnica, pero bueno, les estaba comentando acerca de esta reflexión que las personas que nos adentramos en filosofía recibimos cierta un camino, un camino nada más. O por ejemplo esta pregunta de ¿qué helado quieres? ¿Vainilla o chocolate? Pero si yo no quiero vainilla y chocolate, ¿qué pasa? Bueno, estuve viendo, por ejemplo, que la psiquiatría se empezó a tratar hasta el siglo XVIII y solamente se especializó hasta el siglo XX. Y vi que hay ciertos filósofos, porque yo me preguntaba, bueno, que hay corrientes que han tratado estos temas, ¿qué filósofos hay? Y vi, por ejemplo, que James Lacan, que es un filósofo del siglo pasado, francés, él era psiquiatra y psicólogo, y él en su terapia metía sus ideas filosóficas, y creo que es un buen aporte, pues, o sea, de no dejar de lado lo otro y seguir otro camino. Franz Fanon también era psiquiatra y su libro Piel Negra, Máscaras Blancas es uno de los grandes libros que abre, ¿no?, con esta reflexión que tiene que ver con las patologías sociales e individuales que encarnamos a partir de los procesos de poder, dominación y de discriminación en la contemporaneidad. Creo que sí hay reflexión filosófica, a pesar de que es algo relativamente reciente, tomando en cuenta de manera integral la edad de la humanidad, pero no me gustaría comerme los últimos minutos, me gustaría pasárselos a la invitada. Y bueno, José León, no sé si te gustaría hacerle alguna pregunta, comentario. ¿Qué pasa, Maley? Lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Porque comúnmente se acepta que se violente al marginal porque pues no queremos verlo. Queremos que el indigente se salga del supermercado porque me está arruinando mi visita a comerme mi lo que sea, a comprarme mis zapatos carísimos, innecesariamente caros, y el indigente me molesta. Y no te voy a dar mi dinero porque es mío. Y no te lo voy a dar, trabaja, maldito. Aunque tiene, o sea, ¿y qué pasa ahora? ¿O quién me ayuda a mí, no? ¿Quién me ayuda a mí? Ándale. ¿Qué pasa ahora con la gente que tiene el poder no solo para que se le castigue a la persona que está, que se le corra el supermercado a esta persona, sino que tiene la capacidad de marginalizar a más personas? Que tiene la capacidad de volverlos otros. Ay, es que esto suena tan... Voy a decir algo muy marxista, pero todo esto es pensamiento capitalista. O sea, incluso este asunto de los espacios personales,
que a final de cuentas es como no invadas mi espacio, ¿no? Con tu fealdad, no invadas a la fealdad. Se perdona todo, ¿no? Esta sociedad perdona todo menos la fealdad, decía la elegancia del la erizo, elegancia a la belleza se le perdona todo, incluso la vulgaridad. Así es. Entonces, a final de cuentas, esta idea de los espacios personales y es algo así como la idea de la protección a la propiedad privada, ¿no? O sea, este es mi espacio, nadie lo perturba. ¿Y cuál es la primera propiedad? ¿Cuál? El cuerpo. Exactamente. Exacto. Pero en estos términos capitalistas se vuelve algo así como tu seguridad, sáquenme a ¿no? O sea, está impidiendo que yo disfrute de mi pedacito de espacio en estos momentos. Entonces, el asunto es que no es castigar a uno o castigar a otro, sino transformar radicalmente nuestras formas de existencia, empezando por donde habito, ¿no? O sea, yo trato siempre lo digo mucho en clases, es difícil aplicarlo porque para mí ha sido imposible aplicarlo cabalmente en mi propia vida, en mi propia existencia, de ser 100% materialistas en el sentido marxista, de tener conciencia de que somos un cuerpo, no habitamos en él, somos el cuerpo. Este es el principio de mi existencia, es mi límite con el mundo y es mi límite hacia dentro de mí misma. Y entonces, ser conscientes que somos cuerpo nos tiene que llevar a ser conscientes de que somos un cuerpo que vive en la misma dimensión que otros cuerpos, tanto humanos como no humanos. Y no solamente me refiero a los animales, a los animalillos, también a los árboles, al mar, o sea, el todo taoísta de los chinos, ¿no? En ese constante andar del todo en el que uno no debe interrumpir, o sea, no interrumpir ese movimiento del todo, empezando por uno mismo. Y entonces ahí tendríamos que empezar a hablar acerca de la pérdida de este control sobre el cuerpo que es ese principio de la dominación, ¿no? Mientras tengas controlado tu cuerpo, vamos por lo que sigue. Y entonces vamos también por tu alma, ahí la religión, vamos también por tus gustos, ahí va la industria de la cultura, de tal manera que estamos completamente dominados desde que empezamos a controlar nuestro cuerpo hasta las elecciones que hacemos de pareja, de creencia, de forma de vida, incluso de cómo te vas a morir cuando te mueras, ¿no? Hasta eso tiene que estar calculado. ¿Y cómo tu cuerpo va a ser procesado también? Sí, o sea, todo eso. Y entonces la verdad es que este es un asunto de cambio de conciencia que tiene que empezar a construirse desde las relaciones de producción, desde lo económico, desde lo político, es algo sumamente complejo, pero podemos empezar desde cómo entiendo mi cuerpo, cómo vivo siendo un cuerpo. Y a lo otro también, ¿no? Sí, porque tiene que seguir los demás cuerpos, tienen que ser obligatoriamente pensar en los otros cuerpos, pero el pensamiento común, el pensamiento de comuna, no es propio de un sistema capitalista. De hecho, es indeseado. No puedes pensar en el todo. En un sistema capitalista no pensamos en todos, pensamos en lo propio, en lo personal, en lo individual y en lo privado. Y entonces también, por eso, por ejemplo, para nosotros, el pensamiento de las mujeres abusadas, por ejemplo, en sus núcleos familiares, son de lo privado, o sea, no te metas, ella quiere estar ahí, y entonces eso íntimo es de los individuos, de los protagonistas de eso que está ocurriendo, los demás no debemos intervenir en ese tipo de dinámicas, y eso también es propio del pensamiento pues patriarcal, pero en un sentido específico capitalista. Y tenemos que olvidarnos de esos espacios privados que no son, o sea, son parte de las relaciones sociales, de un entramado muy complejo.
Y pues para eso, pues a lo mejor sí tuviéramos que volver a revisar a Marx. Sí. Después de todo, yo creo que aparte de sí tener que volver a revisar a Marx, te vamos a comprometer a una segunda parte de este programa de los renglones torcidos de Dios. Vamos a agendar cuando tú puedas acompañarnos. Porque quedaron muchos temas en el tintero, Ay, sí, como siempre, ¿no? Hay mucho que hablar. Y a propósito de la temática del libro, pues el asunto, ahí está la promoción, ¿no? El libro, el asunto de la locura, el asunto de la psiquiatría, el asunto, ya lo tocabas ahorita tú muy bien, este asunto de la normalidad incluso en la declaración de las patologías sociales, ¿no? Del cómo una torcedura de esas torceduras de Dios, de los renglones torcidos de Dios, hasta ahí deben haber cánones y procedimientos para que sea considerado algo torcido, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos Torcidos, sujetados, una el sujeto está metatorsión. sujetado, ¿no? Es una metatorsión, y entonces sí nos encantaría que tengamos una segunda parte de los renglones torcidos de Dios contigo en fechas posteriores. Antes de terminar, a mí me gustaría hacer dos recomendaciones. La primera es, porque lo decía Italia, respecto al mundo del abuso de las drogas. Hay una película, si puede verla, que se llama Wrecking of a Dream, donde habla de esta parte del abuso y que no solo tiene que ver con, o sea, que habla del mundo de las drogas en general y no solo con las ilegales, sino también, por ejemplo, una de las protagonistas es una señora que consume pastillas para bajar de peso, por ejemplo. Y la segunda, si le sigue interesando esta idea del cuerpo, hay un pintor que se concentró mucho en el cuerpo, que se llama Francis Bacon, y él hace estudios sobre el cuerpo, pero por el cuerpo mismo, el cuerpo, la carne. Si le interesa todavía más el asunto del cuerpo, ¿nos podrías recordar el nombre del libro? Sí, se llama Antropología del Cuerpo, de David Le Breton. Ahí está, por si le quiere seguir por el cuerpo. Muy bien. Nos da mucha pena y nos da mucho gusto que se nos haya ido el tiempo tan rápido. Quiere decir que nos la pasamos muy a gusto, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado un jueves más acá. Saludos a todas las personas que nos dieron el privilegio de su compañía. Y esto fue Dosis Filosóficas. Bye. Bye. Adiós. Bye, mami. Adiós.